Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta edición tenemos como invitado especial a Miki González, músico y productor y piedra fundacional del rock peruano. Hola Miki, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué tal tu primera experiencia en la librería de Lima? ¿Qué te parece el espacio? Es increíble. No tengo palabras. No me esperaba. Es como entrar a una mina de diamantes y todo está brillando con el fulgor de todas estas joyas. Sí, Qué bacán que te haya encantado la librería, me parece genial. sí. ¿Y en Madrid, en tus viajes, has encontrado algún espacio similar, librería de viejo, que te haya jalado, también le rabió el ojo? La verdad que no. Yo no me considero que soy un lector. Entonces, no. Primera vez que estoy en un espacio así que es un museo. Ujú. Miki, vayamos a la pregunta clásica del programa, que es ¿quién o quiénes son tus escritores malditos favoritos? Como dije, no me considero un lector, entonces, digamos, no tengo, por ejemplo, los clásicos no, pero el más maldito que conozco es César Calvo. Ah, genial, claro. Entonces, considero César, vivió y murió en su ley. Perfecto, sí, Y sí. un tipo genial, todo el tiempo tenía una palabra penetrante, aguda y llena de sarcasmo y de inteligencia, porque su inteligencia era increíble. Básicamente eso, ¿no? Para contestar la pregunta, César Calvo, ¿no? Ya que hemos tratado a César Calvo, ¿fue César Calvo el que te llevó, digamos, fue tu iniciador en la música negra? No, fue mi mentor en muchas cosas. Fue mi mentor en la gente que influenció más en la música, en mi vida, de alguna manera, fue César quien me presentó a esta gente. Yo lo conocí porque en casa de mis padres había unas tertulias y amigos de mis padres eran César Calvo, Guillermo Sonda y Pablo Macera. Entonces yo tenía amistad con César y al comienzo de los años 70 él trabajaba en Sinamos, porque él era velasquista. Entonces, en el año 72, me alojé en su casa en la calle Choquechaca. Entonces fue ya la primera vez que tuve relación directa con él. Me daba un cuarto en esta casa que él tenía en Cusco y empecé a tener cercanía. Y luego la parte de la música negra coincidió en el año 78, yo, él le pidió a mi papá, eh, mi papá Alfredo González, Alfredo, préstame tu cuarto de huéspedes, que estoy escribiendo un libro, mi primera novela, Las tres mitades de No, Inomox. mozo, claro. Y otros lujos de la Amazonía. Entonces, Sí. sí, entonces yo había terminado con mi pareja y mi hermana que se había casado, se había mudado al Cusco, le digo, "Pa, puedo ir al cuarto de mi hermana". Sí, sí. Entonces, y ahí coincidimos, yo tocando bordones, que estaba comenzando a, a aprender música negra, a conocerla, y él pasa un día, me ve tocando bordones y me dice, ¿te gusta la música negra? Sí, me fascina. Yo he sido letrista de Perú Negro y deberíamos ir a conocer a Maduro y Ambrosio y ya, bueno, el resto es historia, ¿no? Claro, claro. Fue así. Pero me presentó César, ya a raíz de esto me presentó, en los 70 él no me presentó directamente, sino me envió de parte de él a conocer a Rolando Campos, de Perú Negro. Sí, claro. Y entonces, luego en el 96, me parece que fue, también conocí a Máximo Damián a través de César. El violinista. Ujú. Así que, qué sé yo,
Sí, fue una gran influencia para... También Sí. conocí a Ujú. Chabuca Granda a través de César Claro. en el 76 o algo así. A un amigo que hace un festival de música que se llama Cutucá, me comentó la otra vez, ¿no? Claro, tú has tenido el acercamiento al Carmen, pero en algún momento no viste Cañete como otra fuente, digamos, de músicos o de inspiración para... Sí, pero eso es en este momento. Ahora, O qué sea, bacán, ¿ya? yo, yo fui con Andrés Soto en el 78 Ujú. al Festival de Cañete. Yo tocaba guitarra en el grupo de Andrés Soto, era Carlos Espinosa en saxofón, Bam en cajón y Andrés que era el líder con guitarra y canto. Y entonces sí, había ido a Cañete, sabía que Ronaldo era de Cañete, Caitro, pero es ahora que hay un muchachón que se llama Lalo Campos, ¿Ya taco? exacto. Sí, Entonces él es afrodescendiente, tú lo ves y no ves que tuviera de ADN negro, ¿no? Pero él, como es cañetano, él está destacando todo el aporte de Cañete, que realmente es gigantesco para lo que es la cultura afro del Perú en general. ¿ya has ido a la fiesta de Santa Ifigenia? ¿A ¿A comer la gato? Virgen Negra? ¿A comer gato? No, no, comí gato en el Carmen, eh, en el Carmen no, en el Guayao. Había un gatero que era el tío Lija Mendoza. Ya. Como yo quería ser un negro viejo, paraba con los negros viejos en el Guayao y hacía todo lo que hacían los negros, pues lo tenía que hacer, tenía Claro. que pasar ¿cómo se llama? Iniciación. Mis estudios de negritud. Y ya, qué chévere. Mira, Miki, ya son 40 años de tu primer disco, ¿no? El 86 fue tu primer disco, ¿no? Puede ser tú. ¿Qué recuerdos de esos años, de esa primera experiencia con músicos jóvenes que eran en esa época, pues Charlie, ¿no? Y Miguel Abuelo. ¿No? Eh, ¿qué te acuerdas de ese disco, de la grabación, del proceso? Todo fue mágico porque yo me hice músico tarde y de hecho la música que me gustaba no era ni el rock ni nada de lo que estuviera en la radio. Yo escuchaba música de negros, escuchaba jazz y a través del blues fue que empecé, como el blues eran los africanos que habían ido esclavizados a Estados Unidos, Claro. esa música que inició esta etnicidad o esta etnia, ¿cómo se dice? ¿Etnia? Etnia. Gracias. Todos los días aprende algo. Sí. Entonces, a partir del blues fue que empecé a interesarme en otras expresiones de la diáspora y entonces conocí un montón había una colección de la UNESCO de vinilos de folclore de los pigmeos, por ejemplo, del Congo, la etnia Babel-Selé de pigmeos congoleses. Y todo eso escuchaba yo y consumía, y luego jazz, Miles Davis, John Coltrane. Y luego cuando empiezo a hacerme músico, resulta que yo no escuchaba ni consumía rock, pero empecé a interesarme en el rock ochentero. Hago una canción de experimentando con rock, para un programa de televisión compuse Dímelo. Lo había compuesto no para el programa, pero tenía que ir al programa, entonces como tenía estudio, lo grabé por la mañana, lo mezclé por la tarde, terminó la tarde y fuimos al programa al Canal 4. Y ese tema accidentalmente llegó a la radio y me convertí en rockero y ese año, como esto fue en abril, el tema estaba en todo el Perú número uno, en Fiestas Patrias, yo fui a la feria y había venido Charlie. Me presentan a Charlie, hacemos amistad con Charlie y a raíz de Charlie, la, el dueño de la disquera trae su catálogo, Interdisc. Charlie estaba en una disquera independiente en Argentina. Trae su catálogo a vender a Perú y traen a los abuelos a la Teletón. Ya se habían separado los abuelos, pero en noviembre del 85
vienen los abuelos a la Teletón, ahí me hago amigo de Calamaro, de hecho se quedó una semana en mi casa. Él y Melingo, que lo conocía porque había venido con Charlie a tocar el saxofón ahí a la Feria del Hogar. Y de ahí, sí, o sea, en el 86, en marzo, voy a grabar porque justamente fue a través de Interdisc, o sea, por conocer a Charlie, in- logré un contrato con Interdisc y Puede Ser Tú, me fui a Argentina a grabarlo. Como no podía ir la banda, yo grabé en 8 canales en mi estudio, me llevé la cinta, eso lo pasamos a 16 canales y le agregamos, y ahí participó Charlie, participó, qué sé yo, como dices tú, Miguel Abuelo, Calamaro, Belingo. ¿Alguna noche de juerga en Buenos Aires con ellos, que te acuerdas? Sí, muchas. Este, Todas las noches eran de juerga, o sea, y fue muy interesante porque me pusieron en un apartotel en el centro y terminé la grabación y me quedé un mes. Me quedé un mes eso, conociendo, disfrutando, y fue una experiencia increíble. Yo o sea, no había grabado rock y no había vendido discos. Y de la nada estoy con los top de Sudamérica de esa época, ¿no? Ujú. Del rock en español en Sudamérica. Y entonces, un milagro, imagínate, un milagro. Una afinidad, pues, ¿no? Lo disfrutaste, qué chévere. Sí. Tú me has hablado de tu estudio, que es un estudio que recuerdo porque algunos amigos, ¿no? Que también he entrevistado en algún momento, me han comentado que han pasado por tu estudio, ¿no? Tu estudio que creo que estaba por un hospital, ¿no? Sí, al lado de Casimiro Ulloa, allí Me parece en el pasaje Buckley. Pelo Madueño, también Huicho García, han en algún momento caído, que han también formado parte de tu agrupación. Claro, Cuéntame un poquito sobre quiénes más han pasado por tu estudio. bueno, había prácticamente el primer disco de todo el mundo se grabó ahí. Yo recuerdo haber grabado el primero de voz propia, eh, lo- el primero y el segundo de los Mojarras, Ah, mira. que eso fue posterior. Había una versión de Escuela Cerrada que también vinieron a grabar ahí, que eran grupos subtes, entrañable, Toño Carreño, que en paz descanse Carreño, Toño vino a grabar. Ah, que después de Carreño, el grupo. Claro, Claro, claro. claro, claro. Entonces, sí, Sí, de los subtes vinieron muchos. ya. Como yo estaba en la radio, había como un- una, una mirada a que yo no era amigo, yo no tenía que ser amigo de los subtes por ser comercial. Claro. Pero entonces algunos venían y buscaban a Huicho. Y entonces trabajaban con Huicho y Huicho grababa el primer disco de fulano, mengano, una maqueta o algo. Entonces sí, prácticamente como digo, yo grabé también por encargo el primer disco de no sé quién o no sé cuántos. Tal Entonces vez, ahí, sí. como te Ujú. digo, casi todos han grabado su primer disco en mi estudio. Y Huicho tiene archivo de todo eso. Genial. ¿Aún continúas con ese estudio? No, 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 no. Esa casa, ese local, ahora lo tiene Huicho. Ok. Sí. Y es como la sede y la oficina de Mar de Copas. Ah, genial. Buena voz. Bueno, hablando de hoja verde de la coca, ¿no? Y quiero mencionar tu fascinación por la búsqueda de la extirpación de idolatrías, ¿no? El tema de la hoja de coca, el guachuma, aparecen en un libro que te comentaba que era de Bernabé Cobo, Historia Natural de las Indias. Te quiero preguntar por el tema de las extirpaciones, ¿cuál es tu interés en esa búsqueda? De repente, hay, por ejemplo, hay una extirpación de idolatrías que es sobre la adivinación por medio de arañas. Los mochicas metían arañas en unos tarros de cerámica, abrían esos tarros de arañas y con las marcas que dejaban las patas de las arañas adivinaban los sueños. Tal vez te interesa ese tipo de indagaciones. ¿Cuál es tu interés en las Sí, extirpaciones? en este momento el interés que tengo en Cobo es porque él fue testigo de cómo eran las costumbres.
como los incas no tenían un registro que nosotros conocemos, tal vez esté en los quipus, Ajá. pero no sabemos leerlo. Exacto, sí. Como Sí, sí, decían, sí. no tenían escritura. Puede ser que no tuvieran escritura, no tenían rueda, pero tenían Una alta cultura, exacto. otro tipo de técnicas sumamente avanzadas Claro. Para que registrar son también. válidas. Ujú. Entonces, mi interés es el conectar el culto antiguo, el cul- o sea, el culto antiguo, sobre todo el culto al agua, los rituales de fertilidad agrícola. Mi idea es, como eso persiste hasta ahora, hay muchas procesiones y muchos, como los diablicos de Mochumí, a la Virgen la traen de, de Ferreñafe a las 3 de la mañana, va por todas las chacras, llega de madrugada a Mochumí, los diablicos bailan, y a las 11 de la mañana va al puente, porque ahí pasa una sequía grandaza, y va y termina en Tucumán, que era el centro ceremonial más importante del Pacífico. Claro, la pirámide de Tucumán, ¿no? Entonces, Sí. Ahora por en la cruz. lógica, es un ritual. Esta Virgen Ujú. es un ritual moche de fertilidad agrícola Claro. que persiste de una manera católica. Ese es mi interés. Genial. Conectar el pasado y saber, digamos, un poco más de cómo lo hacían los antiguos, qué significaba para ellos, ¿no? Y de alguna manera se va a volver algún tema musical, es para unir algún disco, no necesariamente, o es simple conocimiento que te interesa. Todo está conectado, o sea, es imposible que no. Yo ya tengo registro gracias a, a ¿cómo se llama el director de Gioscani? No recuerdo cuál es el actual. Sí. Se llama, bueno, ya por la edad ya no tengo una memoria ágil. Él me comentó de, de Mochumí y de los diablicos. Ujú. Entonces me explicó todas estas cosas y gracias a él es que fui a tocar a un evento en Zipán, era una sub-17 de fútbol, en la época de Toledo. Me contrataron para poner la música en este evento corporativo. Entonces fui a conocer Mochumí y ahí grabé al que toca la música de los Diablicos y es una chirimía, que es un instrumento de doble caña como el oboe y tiene la forma de un clarinete, pero no tiene llaves, tiene huecos como la quena. Entonces sí tengo un remix de eso, no tengo Genial. la grabación original de, de, los intérpretes tienen caja. Y en esa, bú- y en es- sí. Llevan los ritmos. Y en esa búsqueda también, ¿qué otros instrumentos prehispánicos has rescatado? Bueno, tengo la suerte de haber trabajado con Dimitri Manga y él catalogaba los instrumentos de las tumbas en el museo. Entonces, él era proveedor de réplicas de Carar, de Nazca. Qué bacán. Ya. Entonces, Sí, sí. sí, claro, entonces todo eso tengo temas con estos instrumentos que son réplicas de instrumentos prehispánicos. Eso ha llevado la música electrónica, ¿no? Sí, ¿Es tu búsqueda actual? ¿O cuál es tu búsqueda actual en la música? mi búsqueda actual en la música, puchica, o sea, me gusta la estética electrónica, Sí. pero me gusta toda la música, menos las rancheras. Ok. Ya, o sea, no te lanzas un narcocorrido, no. No, eso sí me gusta, Ah, ya. eso sí me parece divertido. Lo que pasa es que a mí me llevaba al colegio, en los años 60 habían inventado un cartucho de 4 pistas para el carro. Y me llevaba al colegio mi mejor amigo que vivía a 3 cuadras. Y su papá ponía
ponía Los Panchos y ponía Javier Solís. Ay, ay. Y yo me quería tirar por la ventana porque yo era rockero, o sea, te hablo Claro. de tercero, cuarto y media. Me quería tirar por la ventana y luego terminé acostumbrándome. Y ya Y hablando de la movida subte, porque estamos en Quilca, donde está toda la movida subte, ¿a ti nunca te interesó la movida punk española? O sea, la Polla Records, esas bandas. Nunca, nunca. me influenció mucho, me regalaron un cassette y Ah, qué chévere. de ahí fue que me nutrí muchísimo de Los Secretos, de, qué sé yo, N, Parálisis Permanente, Claro. todo eso son cosas. Alaska, el primer single de rock que grabé fue Bailando, de Alaska, de los Pegamoides, para Sonor Radio, y la cara B de ese 45 era un tema propio, que era Panalivio, con un reggae que la letra era mía, pero me la corrigió César Calvo. Oba Me Voto, y la banda se llamaba Oba Me Voto. Sí, estoy con todo eso, obviamente estoy recontra conectado. Tú has contado en una entrevista sobre el origen de la canción Vamos a Tocache, pues, ¿no? Ese secuestro, ¿no? Ese fue el momento más difícil de tu carrera, digamos, en la época de violencia, ¿no? ¿Y crees que se está repitiendo eso con el tema de ahora los cupos en Lima? Pues es distinto, ¿no? O sea, en esa época estaba Alan García, entonces había zonas donde no había Estado peruano y o sea, el departamento de San Martín era una de esas zonas. El río Guayaga no había Estado peruano, existía, pero no, no operaba formalmente. Y conocí Tocache en un primer viaje, en un segundo viaje conocí Tocache y Uchiza, y todavía había comisaría en Uchiza. En un tercer viaje ya Sendero había atacado esa comisaría y ya no había comisaría. Entonces, y tengo entendido que como Alan García había roto su relación con todos perdón, las instituciones financieras, el Banco Mundial, el Ajá. Fondo Monetario, él había roto con ellos, su divisa para poder trabajar, porque la gente negociaba con dólares, los buscaba en el Guayaga. Entonces, pucha, ya Ya. es un poco friki, ¿no? Bastante friki. Tiempos de Alan, ¿no? A uno dicen que está escondido en Suiza. Curioso. Voy a para finalizar, quiero que me cuentes un par de anécdotas divertidas con algún músico que hayas admirado o que no quieras contarnos, bizarras, extrañas, divertidas, Una anécdota, fuimos a graciosas, tocar a Huancayo, ¿ya? Ajá. ya a fines del 85, fuimos a Huancayo, fuimos manejando, es- pero yo manejé mi carro, mi Volkswagen, y fue Freire y Filomeno con la secretaria que trabajaba con nosotros, que tenía su carro, y habíamos ido a la Laguna de Paca, Ya, y ahí estábamos instalados, entonces, pero la tocada era en Huancayo, entonces llegamos a Huancayo, yo saco mi guitarra, Freire saca su bajo, y Filomeno, abrimos la maletera y no estaba el cajón. Filomeno, ¿y el cajón? Entonces, evidentemente se le había olvidado, y la secretaria le tenía mucha confianza y empieza a razonar, Filomeno, ¿cómo puede ser posible? Bla, 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 bla. Y Filomeno le contesta, oye, no puedo pensar en todo. Esa anécdota me parece épica, solo tocaban cajón y dice, no puedo subió pensar el en cajón. todo. Sí, ya. Así que bueno, Creo que será todo, Miki. Muchas gracias por tu tiempo. no dejen nunca el vicio de la lectura. Wow, 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 wow.